Los protagonistas de la actualidad responden en la entrevista del día, en Matinal Líder. Pues ya estamos de nuevo con ustedes y tal como habíamos anunciado al principio del programa, es el momento de volver a darle un repaso. Ya han pasado unos cuantos días, aparentemente todo se ha solucionado, eso lo veremos ahora en nuestra conversación. Y ya nadie se acuerda casi del famoso antivirus, porque a la velocidad que aparecen y desaparecen las noticias y las preocupaciones de la opinión pública, pues ya parece que fue hace como años. Pero es el momento porque quizá no haya salido o no salió todo tan bien como en fin, los políticos nos querían hacer creer en ese sentido. Y vamos a charlar con Nacho Pérez Bárcenas, que es el delegado del sindicato CESIF en Tenerife, de la rama de sanidad, por supuesto, y que es un enfermero diplomado que lleva muchos años ejerciendo su profesión. Muy buenos días, Nacho. Muy buenos días. ¿Cómo se vio en el primer momento? ¿Qué sensación tuvieron ustedes de ver llegar o de que alguien quería acercarles un barco infectado con parte de la tripulación y parte del pasaje con algún problema de un virus que, a pesar de que no tiene un contagio fácil, es un virus terriblemente peligroso? A ver, nosotros desde el sindicato CESIF lo que queríamos tener claro era que queríamos proteger la salud de todos los trabajadores, tanto del puerto como de toda la población, evidentemente, de aquí de Canarias, porque el atraque se iba a realizar aquí en Canarias, entonces había que seguir una serie de protocolos muy estrictos, de los cuales nosotros no tuvimos copia de esos protocolos hasta el día antes casi, ¿sabes? Entonces ese fue el pequeño problema que hubo. Bastante. ¿Ustedes percibieron eficacia en todo el operativo? Porque, bueno, como decía antes, los políticos ya se sabe, echan magnífica operación, todo con limpieza, pero más allá de los políticos creo que se produjeron bastantes fallos. Sí se produjeron bastantes fallos, porque evidentemente después lo que achacaron todo el gobierno y todo fue que cada país defendía que seguía sus propios protocolos. Nosotros lo que pretendíamos, y era la vigilancia desde el sindicato CESIF, era la vigilancia y el estricto cumplimiento de los protocolos. Evidentemente, a la hora de bajar del barco los pasajeros, creo que no se siguieron los protocolos, porque sí iban con unas batas desechables que eran quirúrgicas, que no es exactamente el método para viajar unos posibles contagiados, ¿vale? No teníamos la certeza de que fueran casos positivos, pero sí hay que tener claro que hay que seguir unos protocolos muy estrictos para este tipo de enfermedades transmisibles. A ustedes se les informó el Ministerio de Sanidad. Usted trabaja para la sanidad autonómica canaria, ¿no? Sí, exacto. Exacto. ¿A usted hubo, fluidez de comunicación entre el Ministerio de Sanidad y la sanidad autonómica de informarles lo que se le venía encima? No hubo una fluidez exactamente, por así decirlo. Porque lo que se trató fue, no se comunicaron los protocolos que se iban a seguir, fue por una parte lo que es el gobierno central y por otra parte lo que es el gobierno autonómico. No hubo una fluidez entre ambos bandos, por así decirlo. ¿Cree usted que el presidente de Canarias, el señor Clavijo, en fin, ese mosqueo, por decirlo de alguna manera, que tenía, estaba justificado o también sobreactuó un poco políticamente? Yo creo que sí estaba un pelín justificado, porque, vamos a ver, lo que se trataba era de seguir unos protocolos súper estrictos, porque al final, al fondear aquí el barco en Canarias, los pasajeros iban a bajar aquí, con lo cual había un inminente riesgo para toda la población de Canarias. Entonces, lo que no se podía permitir, había que seguir unos protocolos súper estrictos. Sí es cierto que nuestro compañero, por ejemplo, del Sindicato CESIF de Autoridad Portuaria, sí que llegaron los EPIs el día anterior, todos los equipos de protección individual,
sí que estaban allí porque él lo comprobó y sí que estaban allí todos los EPIs. Pero después, en cuanto a los otros estamentos que hubo, porque sí que hubo como muchos cuerpos implicados, Guardia Civil, policía, gente del ministerio, no todo el mundo siguió el protocolo estrictamente. Con lo cual se puso un poco en peligro. Mencióname ejemplos de los fallos cometidos, de en qué punto y cómo no se siguió el protocolo concretamente. A ver, sí que había, a la hora de bajar del barco, había muchos pasajeros que sí estaban con la bata quirúrgica puesta, pero después había algunos con mascarilla, sí que estaban todos con mascarilla, pero después había muchos que no tenían guantes puestos, hubo contacto, después sí que había, estaba todo, y yo estaba justo, que estaba allí, estaba donde la zona de prensa, pues no nos dejaban pasar más allá, yo y mi compañero de autoridad portuaria, vigilando un poquito que se cumpliera todo eso. Vale, entonces el problema sí que había gente cercana que estaban con un entero puesto, de por ejemplo Guardia Civil y policía, pero después había gente como más cercana a lo que eran las guaguas de la UME donde iban a ser trasladados los pasajeros del crucero desde que desembarcaban hasta el aeropuerto, que no tenían ningún tipo de EPI puesto. Entonces eso es lo que no se comprende muy bien porque se actuó de esa forma. Bueno, de hecho en el desembarco al final se nos coló un infectado que no figuraba, ¿no? Exactamente. El famoso infectado, ¿no? Sí. Que logró pasar el cordón sanitario y que nadie se dio cuenta, que podía haber producido, menos mal que enseguida lo aislaron, porque podía haber producido auténtica Sí, catástrofe, pero ¿no? bueno, ahí también tenemos que tener en cuenta que aparte del infectado español, estaba la infectada francesa. Sí, también, efectivamente, también. Y el, y Diría, el, yo y el diría, americano que después al final no se quedó con eso, pero sí estaba la francesa, el americano y el español, evidentemente. bueno, al final, no, unos días después, a día de hoy, digamos, en Canarias no ha pasado nada y más o menos la contención ha funcionado, ¿no? Eso es lo más Sí, importante, ¿no? exactamente. Sí, a día de hoy, ahora mismo en Canarias no hay ningún caso, ni ningún sospechoso, con lo cual sí la contención ha funcionado. ¿Que se podían haber hecho las cosas de otra forma? Por supuesto que sí, porque los protocolos están para algo y hay que seguirlos. Lo que no se puede pretender es que de un día para otro, y si no hay esa fluidez de comunicación, que los protocolos funcionen. ¿Qué sensación les ha quedado a la gente que vive en las islas sobre el impacto que puede haber producido sobre, en fin, la reputación un poco de las propias islas y, en fin, estamos hablando de una comunidad que tiene en el turismo uno de sus elementos fundamentales de crecimiento económico? Sí, evidentemente, esto ha generado mucho impacto de preocupación sobre todo lo que es toda la población de Canarias. Se nos ha tachado un poquito de insolidarios. Evidentemente no lo somos para nada, porque evidentemente recibimos mucha inmigración. Porque a la misma vez que estaba desembarcando los pasajeros del barco, estaba llegando un cayuco con 139 pasajeros a otro puerto, el de los cristianos, a la vez. O sea, recibimos mucha inmigración ilegal, entonces lo que no se puede tacharnos es de insolidarios desde ese punto de vista. ¿Cómo afrontan desde la sanidad pública canaria? Ahora ya pasamos, en fin, damos un poco por cerrado el asunto del MV Ondius, pero acaba de mencionar usted un problema que es permanente y recurrente en Canarias, aunque parezca ser que ha descendido un poco en los últimos meses. ¿Cómo afrontan desde un punto de vista sanitario la constante llegada de gente, de inmigrantes ilegales? Desde el Servicio Canario de Salud se afronta con unos protocolos bastante estrictos, se les atiende nada más llegar, se les hace un reconocimiento médico, se les ubica en unos centros adecuados para ellos, disponibles, y se les trata y se les hace revisiones periódicas. Ahora mismo, entonces vamos a ver, porque es mucha, a pesar de que ha descendido un poquito, todavía es mucha inmigración la que estamos recibiendo a día de hoy, porque este mismo día llegó a Tenerife, llegó un cayuco, pero es que llegó otro a Lanzarote también. No, lo sabemos. Quiero decir que sí ha descendido un poco, pero todavía no es. Sigue siendo las islas, siguen siendo receptoras de Claro, constante. al final es como, por así decirlo, la región más cercana a África, entonces somos la región que más receptora, que más cerca está.
Sí, pues bueno, evidentemente es a donde primero llegan. Canarias y la famosa valla de Ceuta Melilla, claro, que eso es Sí, justo. exacto. Ahí es donde realmente sí que está la cosa, yo diría que descontrolada. Bueno, aquí en toda España, es un poco para que me dé su opinión también, ¿no? Sí. ¿En qué estado está la sanidad pública en Canarias? Lo digo porque en todas las comunidades de España ahora mismo hay un debate muy profundo sobre el estado de la sanidad pública y un debate profundo en el sentido negativo, porque parece que el sistema está empezando a presentar síntomas de agotamiento. En qué momento están ustedes ahí en Canarias? Ahora mismo, a ver, sí, sinceramente, el momento del Servicio Canario de Salud sí considero que está un poquito ahora mismo agotado, pero por toda la cantidad de inmigración, ya no solo y simplemente solo de África, sino nosotros también llega mucha gente de Sudamérica también, entonces está habiendo como una superpoblación ahora mismo. Toda esa gente, evidentemente, si llega a los centros de salud o a los hospitales, hay que atenderla. Entonces, hay una sobrecarga muy grande. Lo que tú consideras ahora, lo que acabas de comentar, como el agotamiento que hay de toda la sanidad pública. Hay una sobrecarga asistencial muy fuerte. ¿Tiene usted los mismos problemas de contratación, de falta de personal, etcétera, etcétera? Supongo, ¿no? Como en Sí, todos lados, ¿no? sí, evidentemente. Además, también, ¿sabes lo que pasa? Que creo que hay, al ser una región ultraperiférica, no tenemos tanta cantidad de personal como quisiéramos. Entonces, evidentemente, viene mucha gente de la península a trabajar aquí, sobre todo cuando van terminando las carreras universitarias, Ajá. pero aún así necesitamos personal. Me lo imagino. Nacho, le agradecemos su tiempo, pero hay una cosa que he visto yo en su biografía profesional que me resulta interesante. Usted ha tenido experiencia con el Servicio Nacional de Salud Pública en Gran Bretaña, ¿no? Una temporada Sí, estuvo allí. sí, exactamente. Cuéntenos su experiencia, porque hay una experiencia que han tenido miles y tienen miles de españoles, porque la sanidad pública británica se nutre muy y mucho de profesionales españoles. Cuéntenos un poco cómo funciona la sanidad pública allí. La sanidad pública allí bueno, mi experiencia allí fue cuando hubo el momento de la crisis aquí. Aquí no había muchas contrataciones, entonces decidí irme un año para Inglaterra. Vale, estuve trabajando allí, la sanidad allí es totalmente distinta, allí está todo protocolizado, desde el momento que pisas, que pones un pie en la puerta del hospital. Yo estuve trabajando en la unidad de emergencias de Worcestershire Royal Hospital, en Worcester, y desde que el momento que tú pones un pie en la puerta del hospital hay protocolos absolutamente para todo, de cómo coger una vía, de cómo pinchar, de cómo atender a un paciente. Está todo muy, muy protocolizado en ese aspecto. Que quizás sea un poquito más lenta la atención con respecto aquí a España, sí. Que considero que los estudios están muchísimo mejor aquí en España también. Porque aquí La formación se refiere. sí, la formación es muchísimo mejor la de España que la de allí. Ajá. Porque de hecho allí, la gente que se gradúa allí, salen todavía un poquito con muy pocas nociones. Un poco Aquí verdes, sí, para decirlo de alguna aquí la manera, ¿no? formación es muy buena comparada con Gran Bretaña. Sí, sí. Y los salarios allí son mayores, por lo que parece, ¿no? Sí, un pelín mayores, pero tampoco hay tanta diferencia al Tampoco final, tanta diferencia. No, porque al final lo que es el alquiler y todo, y la comida y todo, más o menos es un poquito lo comido por lo servido, como se suele decir. Bueno, usted pertenece a un sindicato. ¿Qué es lo que están haciendo? Porque ahora mismo volvemos un poco a la crisis de la sanidad en España. Pertenece a un sindicato, al CESIF. Sí, Parece que estamos un poco en un callejón sin salida. Por una parte están los médicos. Usted pertenece a la categoría de enfermería, diplomados, por supuesto. ¿Qué es lo que les bueno, diferencia? ya graduados ahora mismo Bueno, también. es verdad, graduados, que no diplomados, efectivamente. Sí, Ya, perdón por el error, nada, efectivamente. tranquilo. ¿Qué es lo que les une y que les diferencia con los médicos ahora mismo en los conflictos que tienen con el Ministerio de Sanidad?
Vamos a ver, los médicos, la categoría de los médicos está por un lado, ¿vale? Y ellos están reivindicando, porque sí, evidentemente, ellos hacen una serie de guardias que, claro, al final son muchísimas horas de guardia y el cansancio físico y mental es inevitable. Entonces, cada categoría de estos reivindica. Los sindicatos sí está claro que, como tenemos todos los estamentos y todas las categorías, sí que tenemos un poquito de unificar y tratar los problemas de cada categoría en particular. Pero sí que trata un poquito de eso, de intentar eso, que se sigan los protocolos y de respetar las cuestiones propias de cada categoría para que no haya problemas. Intentar defenderlos a todos. Pues hasta aquí nuestro tiempo. Nacho Pérez Bárcena, delegado del CESIF en Tenerife, de la Sanidad Pública, el sindicato. Le agradecemos muchísimo su tiempo, así que tenga buen día. Ahí es un poco más temprano que aquí sí. Y le pedimos disculpas por ello, pero... Nada, tranquilo, no hay problema. Pero ha sido un auténtico placer y le agradecemos mucho su tiempo. Gracias, que tenga buen día. Igualmente, gracias a vosotros. Los protagonistas de la actualidad responden en la entrevista del día, en Matinal Líder.